Miguel Ángel, thank you very much for being here with us. Muchas gracias por estar aquí. Puedes comenzar, por favor. Muchas gracias, Lorena. Gracias a quienes nos acompañan en esta plática sobre Sor Juana Inés de la Cruz, la cual voy a centrar o a dirigir en torno a la vida de la escritora Sor Juana Inés de la Cruz. Y voy a compartirles algunos datos sobre su obra literaria, algunos datos sobre la censura que recibió por parte de la Iglesia Católica y cómo fue que Sor Juana se enfrentó al sistema clerical de su tiempo, concretamente al que estaba más cerca de ella. Sor Juana Inés de la Cruz, como tal, no se enfrentó a toda la Iglesia, sino a miembros concretos del sistema clerical, y sobre esto les voy a platicar el día de hoy. Para esto voy a compartir mi presentación y espero que sea de su interés. Y bueno, aquí está. Voy a ir explicando cada una de las diapositivas. Hay ejemplos de los poemas, ejemplos de la vida de Sor Juana. Concretamente, en esta primera diapositiva, lo que les comparto es el nombre de la escritora, Sor Juana Inés de la Cruz. Les comparto los datos de su nacimiento y de su muerte, y en la parte inferior un verso o unos versos de uno de sus poemas. Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer que perteneció al periodo del virreinato en México, el periodo de la colonia, y esto lo ubicamos nosotros entre los siglos XVI y los siglos XVII, XVIII, más o menos. Sor Juana está concretamente ubicada entre los años de 1648 y 1695. Ella fue una mujer que se dedicó a la literatura, pero también a la vida de las monjas, porque Sor Juana fue una monja en el periodo virreinal de la historia. Y en esta imagen, en esta primera diapositiva, yo les estoy compartiendo unos versos que dicen: constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. Estos versos me parecen muy oportunos para introducir a Sor Juana, porque ella es una escritora, como les comenté, del periodo virreinal, y esto significa que su literatura es de estilo barroco. El estilo barroco nosotros lo encontramos en Italia aproximadamente desde el siglo XIV. Empieza a surgir una literatura barroca con Petrarca, con los trabajos de Dante Alighieri en el humanismo renacentista, y esto configura la literatura barroca, el arte barroco en su totalidad, que se caracteriza por su complejidad, ya sea en la escultura, en la pintura, en la literatura, en la música. El arte barroco es complicado, porque una de las premisas del arte barroco es la que nosotros conocemos como horror vacui, una expresión latina que en español quiere decir el miedo al vacío. Y entonces los artistas del periodo barroco, por ese miedo que le tienen al vacío, ese rechazo
que le tienen al vacío es que se dedican a crear obras muy complicadas. Por ejemplo, en las iglesias del periodo barroco, nosotros podemos darnos cuenta de que la decoración es excesiva y ese manejo excesivo del arte también se lleva a la literatura, primero en España, con poetas como Luis de Góngora o Francisco de Quevedo, o con novelistas como Miguel de Cervantes o como Mateo Alemán. Y ese uso complicado del arte va a llegar a América aproximadamente en el siglo XVI, más o menos en el año 1500, pero en América no va a tener realmente mucha trascendencia la literatura en el siglo XVI. Y es con seguridad hasta que llega Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XVII, en el año 1648 que ella nace y posteriormente empieza a escribir, es hasta que llega Sor Juana Inés de la Cruz cuando la literatura que se hace en el México de la Nueva España comienza a despertar el interés de los intelectuales de ese momento. Con seguridad, Sor Juana es la iniciadora de la literatura mexicana. Así como los griegos tienen sus orígenes literarios en la Ilíada y la Odisea de Homero, en México la literatura comienza a destacar y a manifestarse con fuerza con los trabajos de Sor Juana Inés de la Cruz. Y ese trabajo que ella hace en la literatura barroca hace que su obra sea tan interesante como complicada. Por eso es que yo les muestro los versos de esta primera diapositiva que dicen: constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. Lo que nosotros podemos ver en estos versos es que Sor Juana conoce muy bien el uso de la retórica y entonces cambia de lugar las palabras y cambia el significado de las mismas. Esto en cuanto a la poesía amorosa, la poesía cotidiana. Pero Sor Juana Inés de la Cruz no solamente trabajó la literatura cotidiana, sino que también la literatura filosófica. Y por eso es que yo les muestro esta ilustración que se llama Los mundos subterráneos de Athanasius Kircher, que fue un jesuita que destacó o que se hizo conocido porque tenía una inclinación hacia el hermetismo. Athanasius Kircher estaba fascinado con una obra hermética que se descubrió en el Renacimiento y que se llamó Corpus Hermeticum. Y ese Corpus Hermeticum era de un supuesto sacerdote egipcio llamado Hermes Trismegisto. Entonces, Athanasius Kircher hace una obra filosófica en la que retoma las enseñanzas de Hermes Trismegisto y trata de explicar cómo funciona, por ejemplo, el cuerpo humano, el universo y la naturaleza. La perspectiva que Athanasius Kircher tiene está basada en el Corpus Hermeticum, pero además en el neoplatonismo,
de Marsilio Ficino y de Giovanni Pico de la Mirandola. Y ese trabajo que Athanasius Kircher hace en torno al hermetismo, Sor Juana lo va a utilizar para escribir un enigmático poema conocido como Primero Sueño. De este poema les voy a hablar en unos momentos. Primero vamos con la biografía de Sor Juana. Sor Juana Inés de la Cruz, como yo les comentaba, nació aproximadamente en 1648 y ella era hija de un matrimonio ilegítimo. Realmente sus padres no estaban casados. Sor Juana nació aquí en México. Su nombre profano fue Juana Inés de Azuaje y Ramírez. Ese era su nombre, Juana Inés de Azuaje y Ramírez. Y es hija de una relación fuera del matrimonio, una relación de amantes, y ella nació en un lugar llamado Nepantla. Su familia paterna tenía dinero y entonces Sor Juana pudo acceder a la educación, tuvo la oportunidad de acceder a la educación básica, a leer, aprender a leer y aprender a escribir. Pero Sor Juana fue una niña prodigio y entonces, según palabras de Sor Juana, ella acompañaba a su hermana mayor a la escuela, que tenía 5 años de edad. La hermana de Sor Juana tenía 5 años y Sor Juana tenía 3 años, era una niña pequeña. Iban a la escuela y la hermana no estudiaba, no aprendía nada, pero Sor Juana tenía un gusto por aprender y ella dice en un texto autobiográfico que aprendió a leer y a escribir cuando tenía 3 años. Y entonces el abuelo de Sor Juana, cuando descubrió la inteligencia que tenía la niña, le comenzó a dar libros. Y Sor Juana empezó a leer desde muy pequeña la literatura clásica y otros libros que conformaban la biblioteca de su abuelo. Estudió, estudió literatura religiosa, literatura clásica, gramática, y entonces Sor Juana, cuando alcanza los 16 años de edad, es invitada al palacio en el que viven los virreyes, en donde vive el virrey, que es el gobernante de México en ese momento. México era gobernado por un virrey y por un arzobispo. En ese momento, el virrey invitó a Sor Juana al palacio porque Sor Juana era muy famosa, estaba, era del interés de muchas personas. Y entonces la invitan al palacio para que se examine, para que haga un examen frente a un grupo de sabios que eran los que aconsejaban al virrey. Eso recuerda un poco al pasaje en el que Cristo también se presenta en el templo para ser examinado. Y esto lo comento porque Sor Juana, en un texto autobiográfico del que les voy a hablar en un momento, se compara con Cristo en algunas ocasiones. Y esto es muy interesante porque Sor Juana es una monja, pero es una monja muy atrevida, a tal punto que se asemeja o se pone en algunos niveles parecidos a los de Cristo. Es una monja eh, rebelde o insurrecta o poco convencional. Quizás
lo mejor sería decir, es una monja poco convencional. Y entonces Sor Juana, cuando tiene 16 años, ella es una señorita, se examina con los sabios y despierta tanto interés en ellos, pero también en la virreina, que la invitan a vivir al palacio. Y Sor Juana vive en el palacio hasta aproximadamente los 18 años, los 19 años. Vivió en el palacio 3 años y ahí tiene muy buenas relaciones con la virreina, que se llama Leonor Carreto, y empieza a escribir muchos poemas. A Leonor Carreto le dedicó 4 poemas, pero en esos poemas Sor Juana le cambia el nombre a la virreina, no le dice Leonor, le dice Laura, y esto es porque Sor Juana imita el estilo de Petrarca. Entonces escribió algunos poemas para la virreina, aquí les presento uno, solo les voy a leer la primera estrofa para que escuchen el estilo de Sor Juana, y dice: en la vida que siempre tuya fue, Laura divina, y siempre lo será, la parca fiera que en seguirme da, quiso asentar por triunfo el mortal pie. Esta primera estrofa se la dedica a la virreina, es un poema que Sor Juana escribió cuando estaba enferma y pensaba que se iba a morir. Este estilo es el que nosotros en la literatura conocemos como soneto endecasílabo y es un estilo que se apropia desde Italia. En Italia escriben sonetos Petrarca, por ejemplo, y esos sonetos llegan a España a través de Garcilaso de la Vega y de Juan Boscán. Y una vez que se desarrolla el soneto en España, llega a México y Sor Juana va a ser una de las mejores escritoras de sonetos de su tiempo, si no es que la mejor. Entonces, tiene una muy buena relación con la virreina, escribe sonetos, escribe por encargo. A Sor Juana le piden que escriba para las fiestas, para los eventos importantes, pero llega un momento en el que Sor Juana ya es una mujer adulta y entonces ella tiene que decidir si se quiere casar o si quiere mantenerse soltera sin casarse. Pero para que Sor Juana pueda mantenerse soltera, tiene que ingresar a un convento. Entonces Sor Juana quería dedicar sus días, quería dedicar su vida a estudiar y decide ingresar a un convento de monjas. Y esto es por recomendación de Antonio Núñez de Miranda, que aquí aparece su nombre. Este señor, este hombre, era un sacerdote. Era el sacerdote que confesaba a los virreyes. Era el confesor privado de los virreyes. Y entonces Antonio Núñez de Miranda se interesa por la inteligencia de Sor Juana y la convence de entrar al convento de monjas. Pero primero, Sor Juana ingresó a la orden de las Carmelitas Descalzas, que es una orden monjil sumamente severa. Cuando Sor Juana ingresa con las con las Carmelitas, le prohíben tener libros, le prohíben tener ropa, le prohíben comer. Y entonces Sor Juana sintió un cambio drástico en su vida porque ella venía del palacio y en el palacio tenía demasiados alimentos, tenía los mejores vestidos, tenía libros, tenía papel para poder escribir, tenía todo. Y con las carmelitas no había nada.
Las carmelitas tenían solamente una prenda de vestir, que era el hábito monjil. Tenían una cama para dormir, pero era de madera o era una piedra en el suelo. Y además tenían un látigo o un cilicio para lastimar su cuerpo, porque las monjas de la orden de las carmelitas descalzas tenían que lastimar su cuerpo para poder purificarlo. Y Sor Juana era una señorita que pasó de tenerlo todo a no tener nada y se enfermó y sentía que se moría. Entonces le escribió una carta a la virreina Leonor para que la salvara. Le pidió a la virreina que la sacara del convento, lo cual estaba prohibido. Una vez que entraban al convento las monjas, no podían salir nunca más. Pero la virreina era una mujer muy poderosa y ella era la que le daba a las monjas el dinero para que pudieran mantener el convento. Entonces, las carmelitas aceptan que Sor Juana se vaya y el nuevo convento al que va a llegar Sor Juana es el convento de las monjas jerónimas, un convento que se hizo en honor a San Jerónimo, el doctor de la iglesia que tradujo la Biblia al latín, la Biblia que hoy conocemos como la Biblia Vulgata. En el convento de las Jerónimas todo era diferente. Tenían libros, tenían objetos, comían tres veces al día, podían dormir más horas. Era un trabajo de monja, un trabajo religioso muy distinto. Sor Juana llega con las monjas jerónimas y se siente a gusto y comienza a progresar dentro de la orden de San Jerónimo. Sor Juana, dentro de esa orden de San Jerónimo, siguió escribiendo, siguió leyendo y a veces tenía dificultades con sus compañeras, con sus hermanas, pero siempre encontraba la manera de salir vencedora de esos problemas. Hubo un momento, por ejemplo, en el que la madre superiora del convento de San Jerónimo castigó a Sor Juana, porque Sor Juana se dedicaba a estudiar y a escribir. Sor Juana rezaba, pero rezaba menos horas, menos tiempo que sus hermanas, y entonces la castigan y le dicen que tiene que dedicarse más tiempo a la orden de San Jerónimo. Y el castigo que le dan a Sor Juana es que tiene que ser la mujer que prepare los alimentos dentro del convento. Y Sor Juana se vuelve una cocinera en el convento de San Jerónimo y todos los días preparaba la comida. Pero la inteligencia de Sor Juana era tan deslumbrante que incluso en la cocina, Sor Juana hizo literatura. Y de esa experiencia que Sor Juana tuvo como cocinera del convento, ella dejó escrito un libro de recetas con los platillos que preparaba para sus hermanas las monjas. Y de esa experiencia en la cocina, Sor Juana dijo que si Aristóteles hubiera cocinado, habría sido un mejor filósofo. De esa experiencia en la cocina, Sor Juana pensó en esa frase: si Aristóteles hubiera cocinado, habría sido un mejor filósofo. Y entonces la madre superiora se da cuenta
de que no va a poder contra Sor Juana, porque Sor Juana siempre encuentra la manera de escribir, de estudiar, de destacar por encima de sus hermanas, lo cual era un problema porque destacar se puede entender como soberbia y la soberbia es un pecado y las monjas deben de escapar del pecado. Pero Sor Juana no podía evitar destacar porque era la mujer con toda seguridad más inteligente de la Nueva España en ese periodo. Y una vez que Sor Juana deja la cocina, le quitan el castigo, Sor Juana consigue un nuevo puesto, un nuevo trabajo dentro de la Orden de San Jerónimo. Y ella se va a convertir en la contadora, es decir, en la persona que administra el dinero en la Orden de San Jerónimo, en el convento de San Jerónimo. Sor Juana administra el dinero de tal manera que puede comprar todo lo que el convento necesita, puede pagar todos los impuestos que los virreyes le cobran a las monjas y una pequeña parte de ese dinero Sor Juana lo va a destinar para comprarse libros y para mejorar sus condiciones de vida. Sor Juana vivía, como todas sus hermanas, en una celda dentro del convento. Pero la diferencia era que Sor Juana tenía una celda de 2 plantas, planta baja y planta alta. En la planta baja estaba la biblioteca y en la planta alta la habitación donde Sor Juana descansaba. Y esta imagen que estamos viendo aquí es una pintura de Miguel Cabrera, una de las pinturas más famosas, en donde podemos ver la biblioteca de Sor Juana. Sor Juana, además, tenía una esclava. Ella se compró una esclava que, si no me equivoco, también se llamaba Juana, y era una niña de 15 años, una niña mulata, era una niña de piel negra, era africana, era mulata porque sus ancestros habían venido de África y esta sirvienta de Sor Juana le ayudaba con la limpieza de su celda, que realmente era un departamento. Entonces, Sor Juana se hizo económicamente muy poderosa, intelectualmente muy destacada, y eso le trajo problemas con 2 personas en concreto de la Iglesia Católica. Una fue Antonio Núñez de Miranda, el confesor de los virreyes que le había propuesto a Sor Juana ingresar a la vida monjil. En un principio, Antonio Núñez de Miranda era amigo de Sor Juana, pero después la relación entre ambos se fragmentó y Antonio Núñez de Miranda ya no quería que Sor Juana siguiera escribiendo ni estudiando y entonces le decía que tenía que dedicarse únicamente a la oración, a rezar, a hacer trabajo de vida de silencio. Y el otro hombre que posiblemente estuvo en contra de el trabajo de Sor Juana fue el nuevo arzobispo de México, cuyo nombre era Aguiar y Seijas, y sobre esto les traje aquí una ilustración. Al centro vemos a Sor Juana Inés de la Cruz. Del lado derecho, su confesor Antonio Núñez de Miranda, que al principio fue su amigo y después su enemigo. Y aquí del lado izquierdo vemos a Francisco Aguiar y Seijas,
el arzobispo de México. Parece ser que entre el arzobispo Francisco Aguiar y Seijas y el padre Antonio Núñez de Miranda, había un acuerdo para que Sor Juana dejara de escribir, dejara de destacar. Y esto era en parte porque Sor Juana era mujer y las mujeres no podían destacar, pero además era porque Sor Juana se había inmiscuido o había entrado a la vida política de la Nueva España. ¿Y cómo es que Sor Juana entró a la vida política? A través de esta persona que está abajo, en medio, que se llama Manuel Fernández de Santa Cruz, el obispo de Puebla. Entonces, Manuel Fernández de Santa Cruz quería ser arzobispo de México y le pidió ayuda a Sor Juana para redactar algunos textos. Y Sor Juana se metió en temas de política eclesiástica. Y si bien su condición de mujer era incómoda para algunas personas, fue principalmente su participación en la vida política lo que le trajo problemas. Sor Juana era una mujer sumamente inteligente que participaba en la política del arzobispado mexicano. Y eso fue lo que obligó a Sor Juana o lo que llevó a Sor Juana a dejar de escribir y a mantenerse en silencio. El arzobispo Francisco Aguiar y Seijas fue un hombre misógino. Octavio Paz, que fue premio Nobel de México, premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, en un libro que se llama Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, comenta que Francisco Aguiar y Seijas era tan misógino que cuando las monjas pisaban el piso de su oficina, Francisco Aguiar y Seijas pedía que cambiaran el piso porque él no toleraba a las mujeres. Y esa fue una de las razones por las que Sor Juana también dejó de escribir, por la misoginia del arzobispo y por participar en la política mexicana, perdón, en la política eclesiástica mexicana de la Nueva España. Manuel Fernández de Santa Cruz fue el que convenció a Sor Juana de participar en la vida política. Y cuando la situación se volvió inconveniente, Manuel Fernández traicionó a Sor Juana y la dejó sola. Y Sor Juana además tuvo la mala suerte de que los virreyes se murieran porque ya estaban viejos. Entonces, Manuel Fernández de Santa Cruz abandona a Sor Juana, los virreyes, que son los protectores de Sor Juana, se mueren y ella queda sola. Y la única manera que Sor Juana encuentra para defenderse es escribiendo un texto que se llama Respuesta a Sor Filotea. Y es una carta en donde ella le escribe al arzobispo, perdón, al obispo de Puebla, al hombre que vemos aquí abajo, Manuel Fernández de Santa Cruz. Sor Juana le escribe una carta que se llama Respuesta a Sor Filotea, en donde se defiende de las acusaciones en su contra. Y este texto, algunos lo consideran como las primeras muestras del feminismo de Sor Juana, aunque todavía hay un debate sobre si Sor Juana realmente fue feminista o no.
porque Sor Juana, más que defender a las mujeres, se defendía a sí misma. Y es que recordemos que Sor Juana tenía una esclava. Entonces es un contexto difícil de estudiar por las diferentes aristas que nos plantea. Pero Sor Juana, lo cierto es que reivindica el derecho de las mujeres a estudiar, pero también a hablar de religión, porque a Sor Juana le decían una frase latina, a ella le decían, mulieres in ecclesia tacem, que significa las mujeres en la iglesia deben callar. Y Sor Juana les responde, sí, las mujeres en la iglesia deben de callar, sobre todo cuando no saben de lo que hablan. Pero también los hombres, cuando no saben de lo que están hablando, se deben de quedar callados. Y esto lo dice Sor Juana para defenderse del arzobispo de México, pero también de su confesor, Antonio Núñez de Miranda. Todo eso lo cuenta en una carta que se llama Respuesta a Sor Filotea. ¿Y quién es Sor Filotea? ¿Por qué se llama de esa manera la carta? Se llama Respuesta a Sor Filotea porque un día Sor Juana recibió una carta que había sido escrita por una monja llamada Sor Filotea. Y Sor Juana le responde a Sor Filotea porque ella va a seguir estudiando aunque la regañen, aunque la censuren. Y resulta que esa mujer llamada Sor Filotea realmente es el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, que se disfrazaba literariamente de monja. El seudónimo de Manuel Fernández de Santa Cruz es Sor Filotea. Y la razón por la que se cambió el nombre fue para evitar que el arzobispo Aguiar y Seijas lo regañara a él, a Manuel Fernández de Santa Cruz. Como se pueden dar cuenta, Sor Juana vive en un ambiente político sumamente complicado. Y es con esa carta con la que ella se defiende de las acusaciones en su contra, porque es mujer, porque es monja y porque participa en la vida religiosa. Y ya por último, para cerrar el tema, de todo lo que escribe Sor Juana, ella nos dice en la respuesta a Sor Filotea, porque es un texto autobiográfico, ella nos dice que todo lo que escribió fue por encargo, es decir, se lo pedían, a ella le decían, escribe por favor un poema, escribe una carta, escribe obras de teatro, pero todo se lo pedían. Y dice Sor Juana, yo todo lo escribí porque ustedes me lo pidieron, que es, eso lo dice también para defenderse. Pero luego añade, lo único que yo escribí por mi cuenta fue un poema que se llama El sueño, que es el que aparece aquí, Primero Sueño de 1692. Este poema lo escribe Sor Juana imitando a Luis de Góngora, que es uno de los más grandes poetas del siglo de oro español. Y el poema de Sor Juana se basa en las hipótesis herméticas de Hermes Trismegisto y de Athanasius Kircher. Y aquí en esta diapositiva yo les muestro solo el principio del poema, acompañado de unas ilustraciones de Athanasius Kircher. Este poema de Sor Juana es el más difícil de todos, el más complicado,
Es un poema que tiene casi 1000 versos. Son 975 versos en total y hablan de filosofía aristotélica, de filosofía neoplatónica y de filosofía hermética. Este poema es muy interesante porque Sor Juana cuenta una historia en el poema y la historia es la siguiente. Se hace de noche y alguien que está en el poema se duerme y cuando se duerme, su alma sale del cuerpo y sube hasta las esferas superiores para comprenderlo todo. El alma sube, observa la creación en su totalidad y se da cuenta de que no puede comprender nada. Y cuando está intentando comprender las cosas, en el mundo terrestre nuevamente se hace de día y entonces el alma se ve obligada a regresar al cuerpo y el cuerpo despierta y todo es de día nuevamente. El poema se trata de lo que nosotros llamamos un sueño astral, un sueño en el que el alma sale para comprender el mundo en su esencia ontológica. Y aunque algunos proponen que el viaje del alma en este poema es un fracaso porque no puede comprenderlo, yo pienso que el alma sí comprende, el alma sí conoce, el alma se transforma, porque el último verso del poema dice, el mundo iluminado y yo despierta. Y ese último verso, y yo despierta, es un verso con el que Sor Juana nos da muestra del genio que ella tiene, de su inteligencia, porque en todo el poema nunca nos dice que quien duerme es ella, nunca lo dice. Hasta el final sabemos que se trata de Sor Juana y entonces tenemos que volver a leer los 975 versos para entender que este poema habla de la búsqueda del conocimiento de Sor Juana y que el otro texto que habla de la búsqueda del conocimiento de Sor Juana es la respuesta a Sor Filotea. La diferencia es que el poema está escrito en verso y la carta está escrita en prosa, pero ambos textos hablan de lo mismo, del amor que Sor Juana tiene por conocer. Un amor que algunos miembros de la iglesia intentaron apagar en ella. Y si bien Sor Juana en sus últimos años abandonó la escritura casi por completo, no dejó de escribir del todo. Sor Juana murió en 1695 en una pandemia de cólera que estaba contagiando a todas sus hermanas. Sor Juana asumió un papel de enfermera, se acercó a sus hermanas, trató de curarlas del cólera, pero se terminó enfermando ella también. Sor Juana se enferma, se muere y entre, entre sus últimas palabras están estas que fueron copiadas o resumidas como yo, la peor de todas. Esas no son como tal las palabras de Sor Juana,
pero se utilizaron para la posteridad en una película y son una síntesis de sus últimos días. Sor Juana muere infectada, pero su amor por el conocimiento nunca desapareció. Lo dejó manifiesto en la carta y en el poema, y hasta hoy en día Sor Juana se mantiene como una de las grandes representantes de la literatura mexicana, porque con ella realmente empieza la literatura mexicana, pero además con Sor Juana empieza una tradición lírica que pocos han logrado asumir, y es la tradición del poema filosófico. En México, además de Sor Juana, son pocos los ejemplos de poemas filosóficos, y sin duda el más grande de todos es El primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, pues ya con esto termino y les muestro rápidamente unas pinturas sobre la vida de Sor Juana. Estas pinturas no son muy conocidas, pero a mí me resultan muy bellas, muy interesantes, porque lo que más se conoce es el retrato de Miguel Cabrera, en donde Sor Juana está en su biblioteca. Pero este trabajo de Jorge Sánchez Hernández, que está aquí en la ciudad de Puebla, es una muestra más del interés que esta monja, que llamaron muy bien el Fénix de México, así lo llama el padre Calleja, que fue un amigo de Sor Juana. A Sor Juana la llama el Fénix de México, y es que con ella resurge desde la muerte el ansia por el conocimiento. Y aquí están estas pinturas que, bueno, nos dan muestra de quién fue Sor Juana Inés de la Cruz. Y por mi parte sería todo y muchas gracias. That was a magnificent presentation. Thank you very much, Miguel Ángel Martínez Barradas, on behalf of the Department of Language and Linguistic Science at the University of York. Muchas gracias a ustedes.